Bueno, buenas noches. El día de hoy voy a hablar acerca de la clasificación legal de las penas. Es bien importante determinar que existen las penas principales y las penas accesorias. Las penas principales son aquellas independientes, aquellas que se cumplen sin depender de otra. Ahora bien, las penas accesorias son aquellas que dependen de una principal para poder llevarse a cabo. Cuando nosotros hablamos de las penas principales, estamos hablando de la pena de muerte o la pena capital. Estamos hablando de la pena de prisión, de la pena de arresto, de la pena de multa. Ahora bien, las penas accesorias, que dependen en sí de las principales, como les mencionaba anteriormente, estamos hablando de una inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, la expulsión de extranjeros del territorio nacional. También estamos hablando del comiso, del pago de costas y gastos procesales, de la publicación de sentencias y de todas aquellas otras que las leyes señalan. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en sí, pues ya dentro de las penas principales que se encuentra la pena de muerte, nosotros vemos que pues actualmente en Guatemala la pena de muerte no se aplica desde el año 2000 debido al Pacto de San José. Sin embargo, si nosotros nos vamos al artículo 18 de la Constitución Política de la República, encontramos que está vigente la pena de muerte. Y si nosotros nos vamos al artículo 43 del Código Penal, también se establece que está vigente. Sin embargo, debido a que pues actualmente dejó de aplicarse en Guatemala, si fuera el caso, el Congreso de la República podría abolir la pena de muerte según el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, cuando nosotros hablamos de la pena de prisión, nos referimos a cuando se priva a una persona de su libertad por haber cometido un delito. Estamos hablando de un mínimo de 60 días a un máximo de 50 años, dependiendo del delito o crimen que haya cometido. En este caso, se busca que a través de un sistema de granjas penales se ha tenido la intención de reeducar, de reformar al delincuente. Sin embargo, pues ha sido una idea un tanto frustrante debido a que normalmente pues los reos al momento de salir de su pena de prisión vuelven a delinquir, son personas reincidentes y personas que pues se encuentran activos cometiendo delitos, ¿verdad? Y regresan de nuevo al sistema penitenciario. Entonces, ahora cuando hablamos nosotros de la pena de arresto, estamos hablando de 60 días para abajo. Se refiere en sí a infracciones leves de la ley penal, son las faltas. Sin embargo, también pues se ha establecido que lo ideal es de que quienes cometen una pena de prisión y una pena de arresto deben cumplirlas en lugares distintos. Porque, por ejemplo, como les menciono, la pena de arresto son más leves que las penas de prisión. Sin embargo, por la falta de espacio físico, por también debido a que por razones de carencia de instituciones previstas en la ley, al final de cuentas lo terminan cumpliendo sus penas en el mismo lugar. Ahora, la pena de multa, nosotros estamos hablando específicamente de una pena pecuniaria. Consiste en el pago de una cantidad de dinero que deberá fijar el juez dentro de los límites establecidos por la ley. Ahora, si no está establecido, se va a la ley del organismo judicial en el cual se establece un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales en el caso que se imponen los tribunales por infracción a sus disposiciones. Ahora, cuando se encuentran en las leyes especiales y establecidas en cada tipo, no puede ser superior a 200,000 quetzales. Ahora bien, cuando hablamos en sí de las penas accesorias, comenzamos hablando de la inhabilitación absoluta. Si nosotros nos vamos al artículo 56, del Código Penal, vamos a encontrar que la inhabilitación absoluta es la suspensión de los derechos políticos.
es bien importante saber que no pueden perderse los derechos políticos, sino que únicamente es una suspensión durante pues la pena de prisión en la que o a pena de arresto en la cual se encuentre la persona. La pérdida de empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular. También está la incapacidad para obtener cargos o empleos y comisiones públicos, la privación del derecho de elegir y ser electo y la incapacidad de ejercer la patria potestad de ser tutor o protutor. Un ejemplo claro lo encontramos en el artículo 425 del Código Penal, en el que se establece el abuso contra particulares. Por ejemplo, el funcionario o empleado público que mande a alguien a golpear, a torturar, a dar castigos infames a algún preso o detenido será sancionado con prisión de 2 a 5 años y también se le aplicará la inhabilitación absoluta. Entonces, ahora bien, si nosotros vamos a la inhabilitación especial, consiste en la imposición de alguna, no todas, sino alguna o algunas de las inhabilitaciones absolutas que les mencioné anteriormente. En este caso nos vamos al artículo 418 para tener un ejemplo en el cual podemos ver que se encuentra el abuso de la autoridad. Nosotros vemos que muchos funcionarios públicos se aprovechan de la autoridad que tienen y en este caso comete el delito, dice, el delito de abuso de autoridad del funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de su función ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas. Entonces, el responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Si nosotros vemos cuál podría ser la inhabilitación especial en este caso, pues sería la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía y la incapacidad para obtener cargos o empleos y comisiones públicas. En el artículo 58 del Código Penal vemos que dice se impondrá la inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Ahora, con relación a la suspensión de los derechos políticos, que al imponerse la pena de prisión automáticamente conlleva la suspensión de los derechos políticos del condenado, ¿verdad? Por el tiempo que dure la condena aún y cuando sea conmutada. Cuando sea conmutada, por ejemplo, que la persona que se encuentre bajo prisión, y cuando haya cumplido las 3/4 partes de la pena sea dado en libertad por buena conducta. Sin embargo, todavía no se ha terminado de cumplir la pena y en ese tiempo aún continúa bajo la suspensión de los derechos políticos. Entonces, si nosotros vemos el artículo 407 C del Código Penal, vamos a encontrar de la coacción del elector. Por ejemplo, una persona que trabaje en la municipalidad, en la gobernación o alguna entidad pública que busque el voto a favor de un determinado candidato o organización política 36 horas antes y durante las elecciones será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Dice, la pena se aumentará en la mitad cuando la conducta sea realizada por un funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal. Y se aplicará además la pena de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo que desempeñe. Entonces ahí nosotros vamos viendo cómo se va penando a cada una de las personas, por ejemplo, en este caso a funcionarios públicos, ¿verdad? Y pues dice como aspecto importante puede apreciarse que para los responsables de los delitos contra la administración pública y administración de justicia, la inhabilitación absoluta especial en su caso no será menor a 4 años, como lo vemos nosotros en el artículo 58 del Código Penal. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del comiso,
estamos hablando en la pérdida a favor del Estado de los instrumentos, de los elementos, de los materiales que se utilizaron dentro de un delito. Y en el caso que sean de lícito comercio y sean pertenecientes a un tercero que no tenía nada que ver con el delito, entonces serán entregados a esta persona. Pero si se da el caso, como lo establece el artículo 60 del Código Civil, que cuando los objetos referidos fueren de uso prohibitivo o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso. O sea, no importa que pertenezcan a terceros que no tengan nada que ver en el problema, de todas maneras van a ser decomisados, aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Entonces, ahora bien, en la publicación de sentencias, si por ejemplo se da algún delito contra el honor, se da el caso, por ejemplo, aquí en Guatemala se dio una situación con una iglesia muy reconocida en Guatemala, incluso a nivel mundial es muy conocida, y se estaba pues difamando de tener vínculos con un narcotráfico, el cual se estaba viendo muy afectada. Llegaron a juicios y se estableció que al final tuvieron que hacer una publicación en los dos diarios, el diario de Centroamérica de mayor movimiento, a fin de que se hiciera la aclaración de que lo que se había dicho, porque había sido a través de medios de comunicación, que había sido una difamación. Ese podría ser un ejemplo en sí de la publicación de sentencias. Se dictó cuál era el fallo, que era pues a favor de la iglesia que había sido difamada. Es una forma de pues ayudar a resarcir el daño. Entonces dice, se impondrá como accesoria a lo principal exclusivamente, porque pues la publicación de las sentencias va como algo accesorio a la pena principal, que sería pues por haber cometido el delito contra el honor, calumnia, injuria o difamación. Entonces la publicación se ordenará en la sentencia y se hará a costa del penado y en su defecto de los solicitantes en uno o dos periódicos de mayor circulación en el país. Ahora bien, si puede afectar intereses de menores o a terceras personas, pues no se hace, ¿verdad? Ahora, la expulsión de extranjeros del territorio nacional. Aquí la persona que haya cometido un delito, por ejemplo, aquí en Guatemala y sea un mexicano, haya cometido algún delito de hurto y robo, o robo, ¿verdad? Por ejemplo, él debe cumplir su pena aquí en Guatemala y después puede ser expulsado del país. Después de haber cumplido, por ejemplo, haya sido pena de prisión, de multa, de arresto. Y ahora bien, con relación a la conmuta, pues en sí no estamos hablando de una pena, estamos hablando de un beneficio a favor del reo, en la cual, pues, en lugar de ir a prisión, puede pagar con una pena de multa. Sin embargo, no se da en todos los casos. Nosotros en el artículo 50 del Código Civil, vemos que conmutación de las penas privativas. Para comenzar, la prisión no debe exceder de 5 años y con relación a las faltas, pues aplica para ser conmutables. Otra cosa importante es que no sean reincidentes, como lo establece también el artículo 51, que no sean residentes y delincuentes habituales, que no hayan cometido hurto y robo, que no sean delitos de la administración pública, también que a los condenados por delitos de defraudación tributaria. Entonces, se puede otorgar la conmuta a fin de que pues sean liberados a través de una pena de multa, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, un ejemplo podría ser alguien que haya cometido un homicidio culposo, en el cual si nosotros nos vamos al artículo 127 del Código Penal, vemos que, por ejemplo, que por un accidente en el cual atropelló por imprudencia, se atropelló a una persona por imprudencia, se va a la cárcel con prisión de 2 a 5 años. Y pues en este caso,
puede, pienso yo, establecerse una pena de multa, ¿verdad? Porque se comprueba que la persona, pues, es primera vez que comete un delito, que fue por imprudencia, y que, también de que no sea reincidente ni delincuente habitual y no, no tenga nada que ver con el artículo 51 del Código Penal. Muchas gracias.